Buenas noches, Dios los bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Estoy convencido que esta noche Dios va a hacer algo grande en medio de nosotros. Hay algo, hemos visto que ha habido mucha oposición y declaro en el nombre de Jesús que ninguna oposición va a prosperar en esta noche para que nosotros recibamos la bendición que Dios ha preparado para nuestras vidas. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho de estas pruebas, porque los hacen ser participantes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos estás dando en esta noche. Qué bueno cómo está empezando ahí en este versículo el apóstol Pablo, que dice: no se sorprendan porque estén pasando dificultades. ¿De qué se sorprende porque estén sufriendo? Porque a veces hay gente que dice: ay, ¿por qué me pasa esto? A mí nunca he escuchado gente que dice: ¿por qué Dios permite que me pase esto? Pero yo no entiendo por qué se sorprenden si lo normal en el mundo, en la iglesia y donde sea, es que vamos a tener algunos tiempos con dificultades, con problemas, con algunas cosas que nos van a doler, que nos van a romper el corazón. Vamos a vivir situaciones que nos van a provocar mucho sufrimiento. Vamos a sufrir y vamos a pasar por esas pruebas de sufrimiento, de fuego. Ahora, yo no entiendo por qué la gente se sorprende. Se deberían sorprender que durante largo tiempo no les pase nada. Es más, yo gozaría por pasar temporadas que no pase nada. Pero la verdad es que no terminamos de salir de una situación difícil, que ya estamos en otra y hay otra, y a veces dos al mismo tiempo. Entonces, el apóstol Pablo le va a decir aquí: no se sorprendan. Es normal que atraviesen estas pruebas. Es más, deberían alegrarse. Y yo creo que aquí empieza, Víctor, la locura. ¿Cómo me voy a alegrar si estoy sufriendo tanto? Bueno, hoy vamos a desarrollar un poquito el tema del sufrimiento, que creo que todos, espero que haya venido gente que con un problema que los tiene acosándolos, que están sufriendo una situación difícil, porque espero que Dios hoy los libre de ese sufrimiento. Miren, hay situaciones de sufrimiento, pero no hay ninguna situación de sufrimiento en Dios que no tenga un propósito. No hay ninguna situación de sufrimiento que no tenga un propósito de Dios para nosotros. En la Biblia encuentro un personaje llamado José, hijo de Jacob. Ustedes conocen la historia y es una persona que atravesó distintas situaciones. Era el hijo mimado por Jacob, pero también era el joven escogido por Dios, al que le dio sueños, visiones, pero sus hermanos le tenían celos, le tenían envidia,
lo golpearon, lo metieron en un pozo, lo querían matar. Decidieron no matarlo, pero lo vendieron como esclavo. Imagínense lo que es ser esclavo hace 5.000 años, lo que era la vida de un esclavo. Y encima ni siquiera en su tierra, en Egipto. Y allí él empezó a trabajar como esclavo en la finca de un hombre llamado Potifar. La situación se hizo difícil con la mujer de Potifar. Las cosas fueron injustas para él. Y a pesar de toda esta injusticia y sufrimiento que ya tenía de vivir alejado de su familia, de ser vendido como esclavo, ahora es enviado a una cárcel como violador. Ahora, ¿usted se imagina lo que le pasa a los violadores en la cárcel? Bueno, lo mismo pasaba hace 5.000 años atrás. Y todo ese sufrimiento, toda esa injusticia. Yo creo que cuando a nosotros nos pasan estas cosas, empezamos a decir, ¿por qué permites esto, Dios, que me pase? Si yo soy bueno, no hago mal a nadie, ¿por qué tengo que sufrir todo esto? ¿Por qué tanta injusticia? No me lo merezco. Ahora, te lo dije al principio, que todo sufrimiento en Dios tiene un propósito. El propósito de Dios era que José llegara a gobernar Egipto. Y no solo que lo gobernara, sino que sea un administrador financiero para administrar las riquezas en tiempo de bonanza, pero sobre todo para administrar las riquezas en tiempo de escasez. Ahora, ¿usted cree que un chico malcriado por su padre, mimado, si no hubiera pasado por todas estas cosas, hubiera llegado a estar preparado para administrar a la potencia más grande de su época, que era Egipto? Porque él tuvo que pasar por esto. Fíjese, en Potifar administró toda una hacienda. Y después en la cárcel administró en la pobreza de una cárcel, en la riqueza de una hacienda y en la pobreza. Y después él va a administrar 7 años de riqueza, pero también después va a administrar 7 años de pobreza. Este joven no sabía ni siquiera trabajar, el trabajo lo hacían sus hermanos. O sea que él nunca hubiera estado preparado para administrar las riquezas de Egipto. O sea que todo el sufrimiento que pasó José fueron para prepararlo para el propósito de Dios. Porque cuando él era el administrador y manejaba todo esto, iba a salvar a sus hermanos, a las 12 tribus de Israel, iba a salvar una nación y la iba a hacer prosperar. Había ahí un propósito que a veces nosotros, cuando estamos pasando por una etapa de sufrimiento, solo vemos el dolor. Solo vemos lo que sufrimos o lo que nos causó ese sufrimiento y no podemos ver más allá del dolor. Y no podemos jamás imaginar que detrás de este sufrimiento hay un propósito de Dios para bendecir. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Corintios, este es un pasaje que lo compartí el otro día. Dice así: Dios nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Permítame cambiar la palabra dificultades. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por sufrimientos, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Qué tremenda esta palabra. Las pruebas, los sufrimientos que nosotros pasamos,
nos preparan para el llamado. Nos preparan para el servicio a otros. Nos preparan para hacernos un instrumento de Dios para consolar a otros que ahora estén pasando por lo que nosotros ya pasamos. Somos instrumentos de consolación para los que están sufriendo. Con mi esposa nosotros atravesamos una época muy difícil. Nuestro primer matrimonio, sin Cristo. Y miren que nos casamos enamorados y pensando que iba a ser para toda la vida, pero terminamos muy mal. Al poco tiempo, no habrán pasado 3 o 4 años que terminamos divorciados, mal, con una hija que también sufrió. Nadie disfruta un divorcio. Yo creo que mi mujer sufrió toda esa etapa, yo la sufrí también, y mi hija fue la que más lo sufrió. Pero Dios nos consoló porque cuando nosotros conocimos a Jesús, Jesús restauró nuestro matrimonio. Nosotros somos casados 2 veces. No sé si lo está entendiendo. Yo me casé 2 veces con la misma mujer, pero mi matrimonio no fue el mismo. Es un matrimonio totalmente diferente. Hay problemas, seguimos discutiendo. Sí, de otra manera, pero seguimos discutiendo. Hay dificultades, claro. Tenemos 4 hijos más. O sea que la familia crece, los problemas crecen, las dificultades. Pero hoy entendemos el propósito. Todo lo que nosotros vivimos y sufrimos por nuestro divorcio, hoy nos permite a nosotros consolar y ministrar a las personas que están teniendo crisis matrimoniales. Y nos ha capacitado también para consolar, o sea, para restaurar a esos matrimonios, tirándoles una mano conforme a nuestro testimonio, a nuestra experiencia, para que ellos puedan salir adelante. Yo pasé una experiencia muy dura de más de 20 años de adicciones a las drogas. Sufrí muchísimo. Porque uno piensa que cuando uno se droga es todo para divertirse. Al principio sí. Cuando sos un consumidor ocasional. Pero cuando empiezas a abusar y te conviertes en un adicto, ya no hay diversión, hay sufrimiento, las cosas no son lindas y todo eso trajo los daños colaterales, la pérdida de mi matrimonio, la pérdida de mi libertad, de trabajo, de dinero, de un montón de cosas, mucho sufrimiento. Ahora, todas esas pruebas que pasé durante esos años de adicción me prepararon para poder hoy ayudar a las personas que tienen problemas de adicciones. Justamente cuando Dios nos sacó de todo esto y restauró nuestro matrimonio, una de las primeras cosas que con mi mujer Dios puso en nuestro corazón es formar una fundación para ayudar no solo a los chicos que están chicos, hombres, mujeres que están con problemas de droga, sino también a la familia, porque muchas veces la familia no sabe qué hacer. ¿Quién mejor para consolar a alguien que alguien que pasó por una situación difícil de sufrimiento? ¿Quién mejor que vos, que perdiste un hijo, para consolar a alguien que perdió un hijo? Yo no tengo esa experiencia. Y no quiero que Dios me mate un hijo para tener esa experiencia. Pero hay gente que ya sufrió una pérdida de un ser querido. ¿Y quién mejor que esa persona? ¿Quién mejor que una persona que sufrió la traición, la infidelidad, para consolar a los que están pasando por lo mismo? ¿Quién mejor que una persona que pasó por muchas deudas, por quebrar un negocio, para ayudar a una persona a consolar, restaurar e mostrarle un camino para alguien que esté pasando por lo mismo? ¿Quién mejor que alguien que se sanó de un cáncer para dar esperanza en Cristo, que sí te puedes curar
aún de las peores enfermedades. Mire, has salido adelante de muchas cosas en tu vida, has sufrido y posiblemente hoy estés todavía atravesando esa situación. Pero es que Dios te está preparando para que la atravieses. Y hoy vamos a ver un poquito de cómo se atraviesa el sufrimiento, porque hay gente que se queda toda la vida sufriendo, llorando, lamentando, quejándose. Y bueno, así nunca va a disfrutar la vida. Le van a pasar los años en un eterno sufrimiento. Pero Dios te está preparando para salir adelante, para que puedas ayudar a los que están pasando por lo mismo, a que ellos también puedan seguir adelante con la vida. Dios te levanta para que ayudes a otros a levantarse. Dios te bendice para que ayudes a otros a que también sean bendecidos. Dios te bendice para que seas de bendición. Aleluya. Donde Dios te está probando ahora, ahí va a estar tu mejor testimonio. Porque hay gente que dice, quiero tener un testimonio hermoso en Cristo. Bueno, ahí donde estás pasando tu peor sufrimiento va a estar tu mejor testimonio. Dios tiene un propósito que va más allá de tu sufrimiento actual. Y qué lindo sería, Señor, yo sé que voy a tener algo mejor después de esto. Que hay un propósito tuyo. Qué bueno que puedas enfocarte en eso y no en el sufrimiento. Primera de Pedro 1:7. Las pruebas por las que estás pasando, por las que estás sufriendo mucho, demostrarán si tu fe es auténtica. Tu fe está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe, si permanece firme después de tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que nuestro Señor Jesucristo sea revelado. Amén. ¿Qué es lo que te dice? Te lo simplifico. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de fe. Y la fe no pasa a otro nivel si no atraviesa una prueba, si no pasa por un sufrimiento. Porque hay mucha gente que vienen bien en la iglesia, con una fe que dice, este va a ser, pero ante el primer problema, esa fe que parecían tener en los momentos buenos, desapareció. Y Dios muchas veces va a probar qué calidad de fe tienes. Porque si tienes una fe chiquitita, ante el primer problema te vas a ir de las iglesias, te vas a quejar. ¿Por qué permites que me pase esto? No entiendo si soy bueno, si voy a la iglesia, si hago esto. Tu fe va a ser probada porque Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de fe. Por eso prueba tu nivel de fe a través de pruebas para saber si esta fe que vos tienes es verdadera. O no era una fe ficticia porque querías tener una posición en la iglesia o porque querías conseguir algo, como un joven que vino a la iglesia y mostraba una hermosa fe porque quería ponerse de novio con una de las chicas de la iglesia. Y bueno, a veces cada uno va a mostrar qué fe tiene y la prueba va a salir, va a probar cuál es tu verdadera fe. Y la fe, como dice este pasaje, la fe tiene que crecer, madurar y fortalecerse en medio de las pruebas. En medio de las pruebas, tu fe no se achica, tu fe crece, tu fe madura y se fortalece. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10.
en su bondad, dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Jesucristo. Entonces, después que hayan sufrido un poco, wow, porque todos queremos ser participantes de la naturaleza divina de Dios, pero dice, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. El apóstol Pedro nos enseña que las pruebas son temporales. Tu sufrimiento no es eterno. Y le quiero decir esto a las personas que hoy están atravesando, están viviendo un sufrimiento durísimo. Tu sufrimiento, según Dios, tiene fecha de vencimiento. Por eso el apóstol Pedro dice, después que haya sufrido un poco de tiempo. Ahora, un poco de tiempo en los tiempos kairos de Dios. Porque un poco para Dios puede ser 1 año, 2. Nosotros queremos que sea un día, como mucho. Pero es siempre un poco de tiempo. Tus pruebas son temporales. Tu sufrimiento no es para siempre. Y lo segundo que nos enseña es que después de que pasemos estas pruebas, este sufrimiento, no vamos a ser iguales. Porque, mire, Dios no va a enviar ángeles. Dios mismo, y aquí lo dice, después que haya sufrido un poco de tiempo, Él, Dios, no un ángel, Dios va a intervenir en medio de tu prueba, en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento. Dios te va a restaurar, te va a sostener, te fortalecerá y te afirmará. O sea que no vas a salir igual. No vas a salir igual. Así como este apóstol Pedro nos enseña que cuando el oro es pasado por el fuego es para sacarle las impurezas y purificarlo y hacerlo más valioso, las pruebas van a ayudar a sacar lo mejor de ti. Porque lamentablemente los que se quedan en el sufrimiento van a vivir con lo peor de ustedes mismos. Pero si ustedes pasan la prueba, Dios sacará lo mejor de ustedes. Esto lo dice el apóstol Pedro, pero Jesús también nos enseña algo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 20. Les digo la verdad, ustedes van a llorar y se van a lamentar por lo que me va a suceder. El mundo se va a alegrar. Ustedes se lamentarán, pero su dolor de pronto se convertirá en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes están sufriendo, tienen tristezas, pero volveré a verlos y entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Mire, ahora Jesús también nos está enseñando lo mismo, que el sufrimiento y el dolor que te está provocando la prueba no se compara con lo que vas a dar a luz.
Espero que usted esté embarazado de una promesa de Dios. Así que no te rindas. El Señor te está diciendo, mire, lo que viene detrás del sufrimiento es algo hermoso. ¿Por qué? ¿Qué te dije? Hay un propósito de Dios. Hay un plan de Dios tras el sufrimiento. ¿Alguien sabe que todos los planes de Dios para nosotros son de bien y no de mal? Son para bendecirnos y no para maldecirnos. Entonces lo que viene después, lo que Dios planeó para después de nuestro sufrimiento, es algo espectacular. Así que sigue pujando, no te rindas, porque algo grande viene para ti. Los tiempos de dolor, los tiempos de sufrimiento, no son tiempos para quedarse con los brazos cruzados. Es tiempo para esforzarte en la fe. Es tiempo de seguir orando. Es tiempo de seguir alabando a Dios. Es tiempo de seguir congregándote con todas tus fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque el bebé está a punto de nacer. Sigue pujando, no te rindas, porque algo grande está por nacer para ti. El mismo Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 11 dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Aleluya. Cuando Dios nos dice esto, ¿cómo nos cuesta alinearnos a la palabra de Dios? Especialmente cuando estamos sufriendo y la palabra de Jesús nos dice que en medio del sufrimiento nosotros debemos alegrarnos. ¿Cómo puedo alegrarme con lo que estoy viviendo? Especialmente cuando se burlan de vos, dicen mentiras, inventan toda clase de cosas malas. Y dicen que nosotros hacemos esas cosas malas. Lo está diciendo ahí en este pasaje. Dice, alégrense, gócense. Cuando los hagan sufrir por las cosas que la gente dice de ustedes, y sobre todo cuando son mentiras, gócense. ¿Y por qué me tengo que gozar? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo es lo que me va a dar fuerza. El gozo del Señor es lo que me va a proteger de toda lengua que nos ataca. Ay, ay, ay. Porque a veces hay muchas lenguas que nos atacan, con mentiras, con difamaciones, con cosas malas. Pero que cuando más hablen de vos, cuando más mientan, vos gozate. Porque el gozo del Señor va a ser tu fortaleza. Alaba a Dios y tus fuerzas serán más grandes que tus pruebas. Te lo digo de otra manera. Alaba a Dios y tus fuerzas serán más grandes que tu sufrimiento, que tu dolor, que toda prueba que puedas estar atravesando. El gozo no significa ausencia de pruebas. El gozo no significa ausencia de sufrimiento y de dolor, sino ¿qué significa el gozo? El gozo significa que la presencia de Dios está con nosotros en medio de las situaciones más dolorosas que vivimos. ¿Por qué? Porque lo creo. Porque Dios va a estar conmigo solamente en los momentos buenos. Si Él es mi Padre, y no hay un padre que no esté en los momentos más difíciles de los hijos. Mire, cuando yo estuve preso,
De la cantidad de gente, de amigos que tenía, no estuvieron ninguno. Mis padres estuvieron ahí. Mis padres estuvieron ahí. Los padres van a estar siempre. Por ahí no van a aceptar las macanas que hemos hecho, porque a veces el sufrimiento es producto de macanas que nosotros cometimos. Pero ellos van a seguir estando ahí. Ahí van a estar. Por eso Dios va a estar en medio nuestro. ¿Cuántos lo creen? Que no estás solo en medio de tu sufrimiento. Pero el diablo quiere hacerte que vos creas que Dios se ha alejado de vos. Porque es lo que algunos creen. Señor, me has abandonado en el momento más difícil de mi vida. Y Dios dice, no, nunca te abandoné. Pero hay gente que lo cree. Nuestro Señor Jesús nos dice en este pasaje que nosotros nos alegremos, porque después de la prueba viene una recompensa y viene una gran lluvia de bendiciones. No sé si lo está entendiendo. La palabra te está diciendo, después del sufrimiento, después que lo atravieses, en Cristo hay una gran recompensa, en los cielos y en la tierra. Si la recompensa me la va a dar Dios, escuche esto, si la recompensa me la va a dar Dios, los sufrimientos actuales son pequeños comparados con el tamaño de la recompensa. Porque Dios no es escaso y Dios te va a dar medidas que sean abundantes. Primera de Pedro, volvamos a Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 19. De modo, escuche esta palabra, de modo, si sufren de la manera que agrada a Dios, o sea que no sufren porque son ladrones, no sufren porque son adúlteros, sino están sufriendo porque hay sufrimientos que no vienen. Miren, yo no soy un asesino y paso sufrimientos. Usted no es un drogadicto, no es un delincuente y está pasando por situaciones dolorosas. Si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto. ¿Qué dice? Sigan haciendo el bien, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Qué tremendo este versículo cuando uno lo escucha. Sigue haciendo lo correcto y confía en Dios que nunca te va a fallar. Pero hay gente que en medio del sufrimiento deja de venir a la iglesia, deja de servir, deja de pasar a tocar y alabar a Dios, deja de ir a los hospitales, deja de leer la Biblia, deja de alabar. Entonces no confían en Dios. Su fe está probada en estos momentos. ¿Qué clase de fe tienes? Y debes confiar que Dios tiene el control y que tiene un plan y que esos sufrimientos son temporales y que sus promesas son eternas. Cuando vos entiendes y confías que Dios te ama y que está contigo en medio de tu sufrimiento, Dios va a traer recompensas a tu vida. Pero el diablo quiera que creas que te abandonó, que te dejó solo en medio de tu dolor. Entonces te vas a enojar con Dios y vas a dejar de venir a la iglesia, de servir a Dios, de hacer lo correcto, etcétera, etcétera. En medio de Dios, en medio de tu sufrimiento, confía en Dios. Confía que Él tiene un plan. Y como te dije antes, todos los planes de Dios para nosotros son buenísimos. Son buenísimos. Es más, dice así la palabra de Dios en Romanos 8:28,
que los que aman a Dios, ¿quiénes? Los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que aman a Dios son los que guardan sus mandamientos. Porque hay muchos que dicen, yo lo amo a Dios, pero después lo veo mintiendo, siendo infieles, vendiendo en negro, siendo adúlteros, no congregándose, no leyendo, no alabando. Esa gente que dice de boca para afuera que lo ama. Porque Jesús es muy clarito en el Evangelio según San Juan. El que me ama guarda mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos es el que me ama. Entonces, ¿cómo sé que una persona ama a Dios? Cuando veo que vive la vida como Dios le enseña. Entonces dice que a esas personas, a los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas le ayudan a bien conforme a un propósito para el cual fueron llamados. O sea que si no tienen propósito ni llamado, ninguna cosa lo va a ayudar a bien. Si no aman a Dios, tampoco nada lo va a ayudar a bien. Porque algunos agarran este versículo y creen que son mágicos. Pero es para los que aman a Dios y que fueron llamados conforme a un propósito eterno. Gálatas 6:9. Escuche este versículo. Así que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué te decía todo esto? Porque que no pares de hacer lo correcto, no pares de hacerlo bien. Pero yo estoy pasando esto, pero esto tiene un propósito, esto te va a ayudar para tu bien. Todas las cosas te ayudan a bien, así que no dejes de hacer el bien. Miren, yo he pasado por etapas de situaciones muy críticas en la vida de mis hijas, y en distintos momentos que nos decían que nuestros hijos se iban a morir. No sé si usted ha tenido un hijo enfermo, internado, en una situación crítica. Miren, nos parábamos aquí en el altar con mi esposa y no llorábamos, no nos quejábamos. Y con una sonrisa traíamos una palabra fresca, predicábamos una palabra nueva. Y era 3 veces a la semana en esa época, teníamos 3 cultos a la semana. Y era una palabra distinta y preparábamos y atendíamos a la gente, ministrábamos, hacíamos sanidad interior, dábamos los cursos, hacíamos todas las cosas y no nos quejábamos. Y estamos atravesando un sufrimiento, pero no dejamos de hacer el bien. No, pastor, cuando me pase esto voy a volver a la iglesia. No entendió nada esa persona. No entendió las cosas de Dios. Así que en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, sigue haciendo lo correcto. Sigue orando, sigue sirviendo, sigue predicando, sigue congregándote, sigue haciendo el bien. Primera de Pedro 3:14. Pero aún si sufren por hacer lo correcto. Miren, nosotros hemos sufrido por predicar el Evangelio. Nosotros hemos sufrido por servir a Dios en distintas áreas. Ahí están las hermanas que van al hospital. ¿Cuántas veces nos negaron la entrada? ¿Cuántas veces había directores que no permitían la entrada cuando iban a hacer un servicio, orar por los enfermos, atender las necesidades de los familiares que estaban ahí en angustia? ¿Cuántas veces las directoras de los colegios no nos dejaron entrar para hablar sobre prevención y concientización de las adicciones, para dar taller de la Fundación Piedras Vivas? ¿Cuántas veces
nos negaron la entrada. ¿Cuántas veces nos criticaron, no nos dejaron? Y sufrimos porque sabíamos que había un mensaje de Dios para esos chicos. Sabíamos que había una oración para la gente enferma. ¿Cuántas veces nos cerraron a veces la puerta de la cárcel? Cuando nosotros ya estábamos atendiendo ahí a las mujeres, en la cárcel de mujeres o púberes. ¿Cuántas veces yo me tuve que ir a atender a un preso y me tenía que sentar hora y media esperando y después me digan, no, hoy no dice el director que no lo dejan, y cuando nosotros íbamos con un orden judicial para ministrarlo en la cárcel? ¿Cuántas veces no nos dejaron hacer lo correcto? ¿Cuántas veces sufrimos y hasta nos enojamos? Señor, si tú me mandaste, si voy a hacer algo bueno, la palabra dice, si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen, pastora, no te preocupes ni tengas miedo a las amenazas, porque hay recompensa de Dios. Si estás haciendo lo correcto, no tengan miedo. No tengan miedo, no se preocupen, aunque los amenacen. Nunca tenga miedo en medio de sus sufrimientos. No se ahogue en medio de su problema, decía mi abuela. Siga haciendo lo correcto. No deje de congregarse, no deje de servir y Dios los recompensará. Mire, yo creo que la mejor forma de atravesar un sufrimiento es con Jesús. La mejor forma de atravesar una tormenta, un mar embravecido, es con Jesús en tu barca. Porque sin Jesús es muy difícil. Y yo no sé si usted lo tiene a Jesús en su vida. Yo estoy seguro que usted sabe aquí en su pensamiento, en su razonamiento, quién es Jesús, conoce la historia, que es Dios, que nació de la Virgen María, que fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre. Yo estoy seguro que usted lo sabe, pero yo le estoy hablando de otra cosa. ¿Usted lo tiene a Jesús en su corazón? ¿Y cómo se tiene a Jesús en el corazón? Haciendo una oración de fe e invitándole a Jesús a que sea el Señor y Salvador de nuestra vida. Yo sé que muchos tienen y han hecho esta oración, pero hay posiblemente gente que viene por primera vez o es nueva y nunca invitó a Jesús a su corazón. Y mire, yo les diría, tal vez no entiendan bien esto, pero háganlo creyendo, porque lo mejor que nos puede pasar en la vida es tenerlo a Jesús de nuestro lado cuando estemos atravesando los peores sufrimientos de la vida. En los días más oscuros, qué mejor que tenerlo a Jesús, que es la luz del mundo, que es la luz de la vida. O sea, qué mejor que tenerlo a Jesús. Así que yo les voy a pedir ahora, cierren los ojos, porque a Jesús no se lo invita en silencio, se lo invita con voz audible. Así que yo te voy a invitar que todos, para que la gente nueva no se sienta incómoda, todos repitamos esta oración. Padre Celestial, esta noche entiendo que lo mejor que me puede pasar en la vida es tener a Jesús en mi corazón. Porque si Jesús está en mi vida, voy a atravesar las etapas más difíciles, las etapas más dolorosas, las etapas más oscuras de mi vida. Por eso en esta noche
A ti, Jesucristo de Nazaret, al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén.